No te preocupes más. Sí, lo escuchaste bien. Deja de cargar con aquello que no puedes controlar, con el peso invisible que te roba la paz cada noche. Has pasado tanto tiempo temiendo lo que podría pasar que olvidaste agradecer por lo que ya tienes. El miedo se convirtió en tu compañero silencioso. Te levantas con él, caminas con él, duermes con él. Pero dime, ¿hasta cuándo? Jesús dijo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué vestirán. Y esas palabras no fueron un consejo cualquiera, fueron una invitación, una llamada directa al corazón de quienes viven cansados, con el alma al borde del colapso. El problema no es lo que falta, sino la forma en que miras lo que tienes. Has aprendido a vivir esperando lo que no llega. En lugar de disfrutar lo que ya está, te has olvidado de mirar el cielo, de sentir el sol, de escuchar el canto de las aves que no siembran ni cosechan, pero que nunca les falta nada. No vale tu vida mucho más que la de un ave. No fue Dios quien te formó, quien te dio propósito, quien te sostiene incluso cuando no lo ves. La preocupación no cambia el futuro, solo destruye el presente. Y cada pensamiento ansioso que dejas crecer en tu mente se convierte en una sombra que apaga tu fe. Mira a tu alrededor, todo sigue su curso. El sol no se detiene, las flores brotan sin esfuerzo. La vida sigue confiando en aquel que la sostiene. Y tú también puedes hacerlo. Hay algo que nadie te dijo. Preocuparte no es señal de responsabilidad, es señal de desconfianza. La ansiedad disfraza el miedo y el miedo disfraza la falta de fe. Dios no te pidió que llevaras el peso del mundo sobre tus hombros, te pidió que confiaras. Pero confiar no es fácil cuando el corazón está cansado, cuando los días parecen iguales y las oraciones parecen no tener respuesta. Quizás te has preguntado si Dios todavía te escucha, si realmente ve tus lágrimas en silencio, si de verdad tiene un plan en medio del caos que te rodea. Y la respuesta es sí, Él te ve, Él te escucha. Aunque a veces parece que guarda silencio, no significa que haya dejado de obrar. El problema es que estás mirando con ojos humanos lo que solo se puede entender con fe. Tu mente busca control. Tu alma pide entrega. Mira los lirios del campo. No trabajan, no se preocupan y aún así, cada uno de ellos está vestido con una belleza que ni el más grande rey podría igualar. ¿Crees que Dios sería menos cuidadoso contigo? Cuando tu corazón se ahogue en pensamientos, recuerda esto. La preocupación no viene de Dios. Él no te dio un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. La fe no significa que todo saldrá bien. Significa que, aunque no entiendas nada, confías en que Dios sí sabe lo que hace. Cierra los ojos. Respira. No estás solo. Dios está ahí. Aunque no lo sientas, aunque el silencio parezca eterno, aunque el camino no tenga forma, Él está obrando. Incluso ahora, hay momentos en la vida en que todo parece detenerse. El tiempo se vuelve pesado, los días se alargan y la mente se llena de pensamientos que no dejan espacio para la esperanza. Te preguntas si el esfuerzo vale la pena, si las oraciones llegan al cielo o se pierden en el vacío. Pero no todo silencio es ausencia. A veces, el silencio de Dios es el escenario donde se forman los milagros. Él no actúa bajo tu reloj. No responde cuando tú exiges. Responde cuando tu corazón está listo para entender. El problema no es el tiempo que tarda, sino el miedo que sientes mientras esperas. Has querido controlar lo que solo Dios puede dirigir. Y en ese intento, has perdido la paz que Él ya te había prometido. Jesús no dijo, entiende primero y confía después. Dijo, confía. Confía aun cuando no veas, aun cuando no entiendas, aun cuando no sientas nada. Cada día trae su propio afán. No cargues con los del mañana.
porque el mañana no te pertenece todavía. Tu tarea es vivir el hoy, abrazar el presente, caminar paso a paso, con fe, aunque tus pies tiemblen. ¿De qué sirve preocuparte por lo que no puedes cambiar? ¿Acaso has ganado paz repitiendo en tu mente lo que temes perder? La preocupación solo multiplica la ansiedad y divide la fe. Dios no se ha olvidado de ti. Él no está lejos. Está obrando en el silencio, preparando caminos que aún no puedes ver. Y cuando llegue el momento, entenderás que cada lágrima tuvo un propósito. No te rindas. Tu historia no termina en el miedo. Tu historia comienza cuando decides confiar. Hay una lucha que nadie más ve. Esa batalla silenciosa dentro de ti, entre la fe que intenta mantenerse en pie y el miedo que quiere derribarte. A veces sonríes por fuera, pero por dentro estás cansado de fingir que todo está bien. Has aprendido a callar tu dolor, a ocultarlo detrás de frases como «todo estará bien», mientras por dentro te preguntas cuándo llegará ese momento. Pero déjame decirte algo, no estás roto. Estás siendo moldeado. Dios no te dejó a la mitad del proceso. Te está formando, puliendo, fortaleciendo en lo que ahora te duele. Porque la fe no se construye en la comodidad, sino en la prueba. Mira tu historia. Recuerda los días en que pensaste que no podrías más. Y aún así estás aquí. Eso no fue casualidad. Fue propósito. Cada batalla que enfrentaste fue una preparación para algo mayor. Dios no te prometió una vida sin dificultades, pero sí te prometió su presencia en medio de ellas. Él no siempre quita la tormenta, pero te enseña a caminar sobre las aguas. Cuando la preocupación te ahogue, recuerda, el mismo Dios que sostiene al universo sostiene también tu vida. El mismo Dios que alimenta a las aves y viste los campos, se ocupa de ti con amor eterno. Entonces, ¿por qué temer? ¿Acaso hay algo demasiado grande para Él? No dejes que el miedo se siente en el trono que solo le pertenece a tu fe. Cierra los ojos un momento. Imagina tus cargas cayendo una por una, dejando espacio para la paz que viene de confiar. Esa paz que no depende de lo que ves, sino de en quién crees. Tu alma no necesita más respuestas. Necesita descansar en las manos de aquel que nunca falla. Hay una verdad que el corazón olvida con facilidad. La preocupación no cambia lo que va a pasar, pero sí cambia lo que está pasando dentro de ti. Te roba la calma, te quita el sueño, te hace dudar del amor de Dios. Cuando dejas que la preocupación gobierne tu mente, comienzas a imaginar un futuro sin esperanza. Y eso no viene de Dios. Él no te creó para vivir con miedo, sino para caminar en confianza, incluso en medio de la incertidumbre. Cada pensamiento negativo que alimentas se convierte en una raíz que crece hasta ahogar tu fe. Pero cada pensamiento que entregas a Dios se transforma en fortaleza, en una semilla que, aunque pequeña, puede mover montañas. Jesús dijo, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir un solo instante a su vida? Y esa pregunta no busca una respuesta lógica, busca despertar tu corazón. Porque la preocupación es un intento inútil de controlar lo incontrolable. No necesitas tener todo resuelto para tener paz. Solo necesitas confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece fuera de control. La fe no es una emoción, es una decisión que se toma cada día, cuando eliges creer en las promesas, aunque los hechos digan lo contrario. Hoy, elige la fe. Elige soltar aquello que no puedes cambiar. Elige creer que lo que ahora no entiendes, mañana tendrá sentido, porque Dios nunca desperdicia un dolor, nunca ignora una lágrima y nunca olvida una oración. No te preocupes más. Tu vida está en las mejores manos. A veces pensamos que confiar en Dios es quedarse quieto, sin hacer nada. Pero confiar también es actuar desde la fe, no desde el miedo. Es dar un paso aunque no veas el suelo, sabiendo que Él no te dejará caer,
Hay una gran diferencia entre preocuparte y ocuparte. Preocuparte te paraliza, ocuparte te mueve con esperanza, y la esperanza es el combustible de quienes creen, incluso cuando el panorama se oscurece. Dios no te pide que ignores la realidad, sino que la mires a través de la fe. La fe no niega lo que duele, pero afirma que hay un propósito detrás de ese dolor, y ese propósito no siempre se revela al instante, pero siempre deja huella. Quizás ahora sientes que tu vida está detenida, que el camino se volvió largo y que tus fuerzas ya no alcanzan. Pero Dios no se ha olvidado del punto final de tu historia. Él sabe dónde estás y sabe a dónde te llevará. Cada día es una oportunidad para confiar un poco más, para dejar de medir tu futuro por lo que ves y empezar a verlo por lo que Él ha prometido. Recuerda esto, el enemigo quiere que te consumas en pensamientos. Dios quiere que descanses en su promesa. El enemigo te susurra, no puedes. Y Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas permanecer. Porque la fe más pura no se demuestra cuando todo sale bien, sino cuando decides creer aún sin ver resultados. Tu confianza no está en lo que pasa, está en aquel que nunca cambia. Y eso es suficiente. Hay momentos en los que la vida parece injusta. Haces lo correcto, oras, esperas, y aún así las cosas no salen como imaginabas. Es ahí cuando la fe se pone a prueba, cuando descubres si confías en Dios por lo que puede darte o por lo que Él es. Porque la verdadera fe no depende de los resultados, depende de la relación. Y cuando esa relación se fortalece, entiendes que incluso en medio de la pérdida hay propósito. Dios no promete evitarte el fuego, pero sí promete estar contigo dentro de él. Y en ese fuego se quema lo que sobra, pero se refina lo que vale. Tal vez no entiendes por qué estás pasando por lo que pasas, pero un día mirarás atrás y dirás, ahora entiendo. Porque lo que hoy te pesa, mañana será tu testimonio. La preocupación te hace mirar al futuro con miedo. La fe te hace mirar al futuro con esperanza. Son los mismos pasos, pero con una dirección distinta. No eres el único que siente que a veces ya no puede más, pero no olvides que los mayores milagros nacen cuando el alma está al borde de rendirse. Jesús no prometió un camino sin lágrimas, pero sí prometió consuelo en medio de ellas. No te pidió que fingieras fortaleza, sino que confiaras en la suya. Así que suelta lo que te duele. Deja que Dios sea quien pelee las batallas que tú no puedes ganar. No necesitas tener todo bajo control para tener paz, porque la verdadera paz no viene de lo que posees, sino de en quién reposa tu corazón. Y si hoy sientes que no puedes más, recuerda esto, no estás cayendo, estás siendo sostenido. Hay una voz dentro de ti que a veces se pierde entre el ruido del miedo. Esa voz te dice que todo estará bien, pero la duda grita más fuerte. Te cuesta creer que Dios sigue obrando cuando no ves señales, cuando todo parece quieto, cuando los días se repiten sin respuestas. Pero la fe no siempre se siente. La fe se decide, es caminar sin ver, pero con la certeza de que hay un propósito detrás de cada paso. Mira el cielo por un momento. Nada ahí arriba se mueve sin que Dios lo permita. Cada nube, cada viento, cada amanecer, todo sigue un orden que tus ojos no alcanzan a comprender. Y así también funciona su obra en tu vida. Hay procesos que no puedes acelerar. Hay puertas que no se abrirán antes del tiempo correcto. Y hay silencios que no son rechazo, sino preparación. Dios no se ha olvidado de tus oraciones, Él las ha guardado todas. Cada lágrima derramada ha sido vista, cada palabra ha sido escuchada, y aunque no lo entiendas, el cielo siempre responde, solo que lo hace a su manera. La preocupación te roba energía, pero la fe te la devuelve. La preocupación te agota, pero la confianza te renueva. Cuando entregas tus cargas a Dios, no desaparecen los problemas, pero sí cambia el peso que llevas, porque ya no caminas solo.
ya no peleas solo, y eso lo cambia todo. Así que deja de pelear con lo que no puedes controlar, entrégaselo a quien puede hacer lo imposible. Es posible. Dios no ha terminado contigo. Aún está escribiendo los capítulos que te harán entender por qué el proceso dolió tanto. Hay noches en las que la mente no se calla. Vuelves a pensar en todo lo que pudo ser, en todo lo que perdiste, en todo lo que no sabes cómo resolver. Y mientras tanto, la ansiedad crece como un eco que no se detiene. Pero en medio de ese silencio inquieto, Dios te susurra: confía en mí. Y aunque parezca una frase simple, en esas 3 palabras se esconde el secreto de la paz. Confía. Aunque no entiendas, confía. Aunque duela, confía. Aunque no veas ningún cambio. La fe no elimina la tormenta, pero te enseña a descansar en medio de ella. Y descansar no es rendirse. Es reconocer que ya no necesitas luchar solo. Has cargado tanto con lo que no te corresponde. Has tratado de resolver lo que solo Dios puede ordenar. Y en ese intento de control, perdiste la serenidad que tanto anhelabas. No estás llamado a resolverlo todo. Estás llamado a confiar en quien sí puede hacerlo todo. Mira tu vida. ¿Acaso Dios no te ha sostenido hasta hoy? ¿No te ha levantado cuando pensaste que era el final? Entonces, ¿por qué dudar ahora? Él sigue siendo el mismo que te rescató, que te perdonó, que te dio fuerzas cuando no las tenías. Y si lo hizo antes, lo hará otra vez. No importa cuán grande sea la tormenta. El cielo sigue ahí, solo cubierto por nubes momentáneas. Así también, la presencia de Dios nunca se va. A veces solo se oculta para fortalecer tu fe, así que respira, entrega tus cargas y descansa, porque mientras tú intentas dormir, Dios sigue obrando. Hay verdades que solo se entienden cuando la vida te quita todo lo que creías necesario. Es en la escasez cuando aprendes el valor de la provisión. Es en la soledad cuando descubres la profundidad de la compañía de Dios. Y es en la incertidumbre donde tu fe se purifica. Jesús habló de las aves y de las flores, no por casualidad. Ellas no conocen el futuro, no tienen control sobre el mañana, y aún así viven confiadas, porque cada día reciben lo que necesitan, ni más ni menos. ¿No es eso lo que también desea tu alma? El problema es que aprendiste a vivir en modo supervivencia, no en modo confianza. Te acostumbraste a anticipar los problemas antes de que lleguen, a imaginar lo peor antes de ver lo que Dios puede hacer. Pero cada día tiene su propio milagro. Aunque no lo veas, la respiración que sostienes, el corazón que late, la mente que aún busca esperanza. Todo eso es un recordatorio de que Dios no ha terminado su obra en ti. A veces, lo único que necesitas hacer es detenerte, observar, reconocer que no todo depende de ti. Y cuando logras hacerlo, el alma empieza a sanar. El control es una ilusión, pero la fe es una certeza. La fe no dice yo puedo con todo. La fe dice Dios puede con todo. Cada vez que eliges preocuparte, estás repitiendo que dudas. Cada vez que eliges confiar, estás declarando que crees. Y aunque no puedas ver el resultado hoy, recuerda esto. La fe no se mide por lo que tienes, sino por lo que esperas. Aún sin tener nada en las manos, Dios está obrando en lo invisible, y eso siempre ha sido suficiente para quienes deciden creer. Hay un punto en el camino donde la fe deja de ser teoría y se vuelve experiencia. Ya no se trata de repetir versículos, sino de vivirlos. Ya no se trata de decir confío, sino de demostrarlo cuando todo parece perdido, porque la fe real no se construye en los templos, se construye en los desiertos, ahí donde el alma se vacía de orgullo y aprende a depender de Dios. Tal vez ahora no entiendas por qué has tenido que pasar por tanto, pero cada herida lleva una enseñanza. Dios no desperdicia ningún dolor. De lo que hoy te hiere, mañana brotará algo nuevo. Tu historia no está marcada por tus caídas, sino por las veces que te has levantado. Y en cada caída, la mano de Dios estuvo ahí, incluso cuando tú no la sentiste.
A veces, la preocupación es solo un intento de llenar el vacío que deja la falta de fe. Pero cuando la fe crece, la preocupación se disuelve, porque la luz siempre vence a la oscuridad, incluso cuando parece que no hay salida. Dios no quiere verte viviendo con miedo, quiere verte caminando en libertad, confiando en que Él sabe lo que hace. Aunque tú no lo entiendas, deja de preguntar ¿por qué? Empieza a preguntar ¿para qué? Porque detrás de cada prueba hay un propósito que te prepara para algo mayor. Y cuando finalmente comprendas, mirarás atrás y verás que todo tenía sentido, que incluso las lágrimas fueron parte del plan. Así es como la preocupación pierde su poder, cuando la fe se levanta firme, serena y confiada. No te preocupes más, no porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no tienes que enfrentarlos solo. La vida no se trata de tener todas las respuestas, sino de aprender a confiar en quien las tiene. Dios no te ha prometido un camino sin dolor, pero sí te ha prometido propósito en medio del dolor. Y eso cambia todo. Cada vez que eliges la fe sobre la preocupación, estás construyendo una nueva versión de ti mismo, más fuerte, más serena, más consciente de que la verdadera paz no depende de las circunstancias, sino de la confianza. Mira tu vida con otros ojos. Nada ha sido en vano. Cada pérdida te enseñó algo. Cada lágrima regó la tierra donde hoy crece tu esperanza. Jesús te recuerda que el Padre cuida de los lirios y de las aves. Y si Él cuida de ellos, ¿cuánto más cuidará de ti? Esa no es solo una pregunta, es una promesa. No sigas atado a lo que no puedes cambiar. Suelta el miedo, la ansiedad, la duda. Deja espacio en tu corazón para la fe que transforma, porque cuando aprendes a confiar, descubres que el milagro no era que todo saliera como querías, sino que tú siguieras creyendo cuando todo parecía perdido. Dios sigue obrando. Incluso en este instante, mientras escuchas estas palabras, Él está moviendo piezas que no puedes ver. Así que hoy, elige confiar, elige la paz que viene de saber que todo está en manos de quien nunca falla. Elige dejar de preocuparte y empieza a vivir con la certeza de que Dios siempre cumple lo que promete. No te preocupes más, porque tu historia está segura en las manos de aquel que escribió el principio y también conoce el final.